Buenas tardes. Mi nombre es Jordi Palacín y hoy bueno, estamos aquí esta tarde para pues, presentar esta webinar que va dirigida básicamente a aquellas empresas pues que se encuentran ante un tsunami que les ha llegado y bueno, vamos a intentar dar algunas pautas para que puedan gestionarla. Bien. A nivel de cómo funciona, buenas tardes a todos, ¿sí? Cómo funciona la webinar, lo que haremos es, yo voy a ir haciendo la exposición, guardaros las preguntas para el final y al final dejaremos un rato grande para poder debatir, comentar y que vosotros también podáis hacer vuestras aportaciones, que bueno, en este canal de comunicación quizás es lo más problemático. ¿Bien? Muy bien, pues oye, primero me presento. Yo soy Jordi Palacín, yo soy consultor de empresas. Es decir, muchas de las cosas que os explicaré hoy son cosas que no son teóricas, sino que yo he vivido en primera persona y que estamos ejerciendo en primera persona. Básicamente, yo trabajo con empresas familiares, que pueden estar desde pues, los 900 o 800 mil euros de facturación hasta 15, 16 millones de euros de facturación. Y por tanto, lo que voy a intentar trasladaros aquí son cosas pues, que no buscan una gran teoría, sino que buscan pues, cosas prácticas que se están haciendo y que pues, junto con el IEF hemos creído conveniente poner a disposición pues, de todas las empresas que estuvieran interesadas. ¿Bien? Dicho esto, ¿qué vamos a explicar hoy? Pues mira, muy brevemente veremos los efectos del COVID-19 a nivel macroeconómico, muy brevemente porque aquí hay gente que sabe mucho más que yo y que lo podría explicar técnicamente mucho mejor que yo, pero sí que creo que es interesante ver en el entorno macro que nos vamos a mover. Veremos después cómo afectan pues todas las medidas que se están tomando para controlar la emergencia sanitaria a las empresas. Y por último, y yo creo que es el punto más interesante, daremos unas pautas que creemos que pueden ser útiles para gestionar pues toda esta situación. Pautas que, pues bueno, en función de la situación de la empresa, pues tendrá que tomar algunas más que otras, pero nosotros pondremos las pautas en general. Bien, dicho esto, pues si os parece, empezamos haciendo con este breve resumen de los efectos del COVID-19 a nivel macroeconómico. Básicamente, pues bueno, nos aparece la pandemia del COVID para controlar la emergencia sanitaria que hay. Básicamente, pues lo que nos dicen es, oye, tenéis que confinaros en casa, hay que reducir los contactos sociales y hay sectores que tienen que cerrarse. De hecho, pues que le pregunten, no sé si por aquí habrá propietarios de restaurantes o gestores de propietarios de restaurantes y de hoteles, ¿no? Pues la situación que llevan, que ya llevan un buen tiempo sin poder facturar, ¿no? Bueno, esta es la situación. Esto provoca de inmediato una caída de la actividad. De hecho, hay empresas que están facturando cero, hay empresas pues, que están facturando un 50-60% de lo que tenían previsto. Y hay empresas, las que menos, que pues, son las que son proveedoras de algunos artículos que han incrementado la demanda, pues que sí, que estas están creciendo y están viendo sus ventas crecer. Y el problema lo tienen a nivel operacional de cómo dar respuesta a la demanda, pero estas son las mínimas. En general, lo que hay es una caída de actividad. Esta caída de actividad pues tiene implicaciones rápidas. Las empresas lo primero que hacen es pues, intentar ajustar sus costes que están pensados para una actividad 100 y ahora están en una actividad 50 o en una actividad 0. Por tanto,
hay un incremento muy importante de ERTES. Hay un incremento de mortalidad empresarial, es decir, el otro día leía cifras de que en solo 15 días de mayo ya han muerto un número importante de empresas y esta mortalidad empresarial tendrá su efecto en el incremento del paro. Por tanto, aquellas empresas pues, que llegaban ya justitas, ya tocadas, pues con la que está cayendo, muchas de ellas pues están cesando su actividad. En cualquier caso, a nivel macro, pues este incremento de ERTES, de mortalidad empresarial, de incremento de paro, la incertidumbre que reina a día de hoy en la sociedad hace que caiga el consumo. La gente, pues, y ha pasado así en todas las crisis, pues la gente cuando se da una situación de elevada incertidumbre, que tiene dudas sobre su trabajo, lo que hace es empezar a ahorrar por si acaso. Es un pensamiento absolutamente racional. Las empresas paran las inversiones, las dejan en stand-by para ver cómo evolucionará el mercado, cuánto tiempo vamos a estar en esta situación. Entonces, ante esto, pues paran las inversiones y al final caída de consumo, caída de inversión conlleva necesariamente pues una caída del PIB, ¿no? Esta caída del PIB tendrá efectos sobre la hacienda pública, evidentemente. Por un lado, caen los ingresos, pues la recaptación por IVA, por impuesto de sociedades, por IRPF, va a caer a la hacienda pública. Por otro lado, los gastos aumentan, el gasto de ERTES, gasto de paro, gastos que van a ir incrementándose. Por un lado, tengo menos ingresos, tengo más gastos, pues eso quiere decir que incrementa el déficit. Y los que sabéis un poco de presupuestos, pues sabéis que al final los presupuestos en déficit pues se tiene que financiar, ¿no? Entonces, si incrementa el déficit, necesariamente va a tener que aumentar la deuda pública. Y esta es un poco pues, la visión macro que tenemos hoy, ¿no? Si vemos un poquito qué nos dicen los que saben de esto, pues bueno, el FMI nos decía que la deuda pública española subirá al 113% del PIB. Confidencial ya nos avisaba que colocar deuda ya está empezando a costar más. Un informe de la COE nos daba estas cifras, dibujaba diferentes escenarios en el cual pues una vuelta a la normalidad más rápida pues conllevaba una caída del PIB del 5%. 5% es una auténtica burrada. Una vuelta a la normalidad más lenta la clasificaba en este escenario una caída del PIB del 9%. Si lo miramos en términos de empleo, de EPA, pues estábamos hablando del 16,5% en el escenario menos malo y el 18,7% en el escenario pues, peor, ¿no? Y el déficit público pues aumentaba en 85.000 millones, 7,5% del PIB o 120.000 millones, un 11% del PIB, situándose la deuda pública entre el 108 o 115. Yo cuando vi este informe ya dije, hostia, esto va en serio, pero es que después sale el informe del Banco de España y nos dibuja unos escenarios peores, ¿no? Por tanto, bueno, a nivel macro, pues parece pues, que los datos, el parón este que estamos teniendo, que los empresarios estáis viviendo a nivel micro y que afecta a vuestras cuentas de resultados, pues muchos parones micro, evidentemente afecta a nivel macro. Y es lo que nos dicen pues, los estudios y los informes que nos están sacando. Por tanto, tendremos un escenario macro duro. Tendremos un escenario macro complicado. Pero no estamos aquí para hablar de esto. Ya he dicho que de esto hay gente que sabe mucho más que yo en la casa. Vamos a ver qué les pasa a las empresas. Todo esto, cómo afecta a las empresas.
Bueno, el punto de partida es el mismo, ¿eh? Hay un confinamiento, ¿eh? Llega el COVID, nos obliga, necesariamente para combatir la crisis sanitaria tenemos que confinarnos, cierre de empresas, y esto inmediatamente lo que provoca es una caída de ventas. Es decir, hay empresas, hoteles, restaurantes en el último mes o este mes de abril van a facturar cero, 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 es decir, una caída de ventas del 100%. Y muchas otras empresas van a acabar facturando entre un 50 y un 60%, como mucho, de lo que habían facturado el año pasado o lo que tenían presupuestado en ventas. Otro dato que se da es el retraso en los cobros. Es decir, yo no sé si aquí nadie ha recibido una cartita de esas que te dice que, dados los efectos del COVID-19, pues todos los recibos que había pendientes de pagar, pues no los podrán atender y, pues bueno, quedan pendientes hasta que se regularice la situación, ¿no? Las empresas donde trabajo hemos recibido unas cuantas de estas. Hay otros que son, bueno, pues que se gestiona de forma diferente y te dicen, bueno, oye, hay esto, retrásame por favor 30 días, 60 días los pagos. Pero en cualquier general hay un retraso en los cobros, en las ventas que ya hemos realizado los meses de diciembre, enero, pues esos cobros, pues algunos se van a retrasar. Y si somos realistas, algunos no los vamos a recibir. Es decir, dentro de este proceso habrá cobros de estos que se van a convertir en impagados. Impagados, y estos impagados va a acabar en morosidad, en clientes que no vamos a poder cobrar. El escenario es, o la incógnita es cuánto de eso va a acabar en impagado, ¿no? Entonces, caída de ventas, retraso de cobros, incremento de morosidad nos lleva a las empresas a que cae la entrada de dinero. La presente, porque lo que teníamos que cobrar no lo estamos cobrando al 100%, y la futura porque nos caen las ventas y dejaremos de cobrarlas. Por tanto, esto me afecta como empresa de dos maneras. Un problema de tesorería para yo atender los pagos. Y en la medida en que caen las ventas y las ventas que yo tengo me generan un margen bruto que es inferior a mis costes fijos, esos costes que yo tengo sí o sí, es decir, el alquiler de la nave, el personal, etcétera, etcétera, pues esto me hace entrar en pérdidas. Entonces, afectará, esta caída de ventas afectará también a las empresas una pérdida en la explotación. Y esta pérdida en la explotación nos va a llevar a una disminución del patrimonio neto de la empresa. Es decir, las pérdidas se van a trasladar a balance a patrimonio neto que nos va a disminuir. ¿Bien? Y esto, pues, es un hecho contable, pero también es un hecho de que las empresas de esta crisis van a salir más débiles, más endeudadas y más débiles a nivel de estructura de financiación. Ahora veremos un ejemplo. Pero básicamente esto es lo que nos está pasando en las empresas. Tanto tendremos efectos en tesorería, en cuenta de resultados y después en solvencia. Bien, una pregunta que nos podemos hacer es, ¿la caída de ventas afecta a todas las empresas por igual? Y la respuesta es que no. Y la respuesta es que no. Depende de la estructura de costes que tenga. Lo vamos a ver en un ejemplo. Dos empresas, empresa A y empresa B, pueden tener, fijaros, la cuenta de resultados inicial es exactamente la misma. Los dos venden 1 millón de euros. Una tiene unos costes variables de 200.000 euros, por tanto tiene un margen bruto de 800.000 euros. La otra tiene unos costes variables de 500.000 euros, un margen bruto de 500.000 euros. Y este margen bruto tiene que servir para pagar todos los costes fijos de la compañía. En este caso, los costes fijos de la empresa A
son 600 y el resultado 200, los costes fijos de la empresa B son 300 y el resultado 200. Por tanto, tenemos dos empresas que tienen, estamos hablando de un caso hipotético, evidentemente, que tienen las mismas ventas y el mismo resultado. Bien, y las dos, pues, ante la crisis situada de las medidas tomadas para el control sanitario del COVID-19, tienen una caída del 50% de las ventas. Bien. Bueno, pues ¿qué les pasará? Pues que los costes variables, estos 200 de aquí, si caen las ventas un 50%, caerán en la misma proporción. Es decir, si yo tengo las ventas pasan de 1.000 de 1.000.000 a 500.000, los costes variables pasarán de 200 a 100 y de 500 a 250. Por lo tanto, mi margen bruto en la empresa A va a ser de 400 y en la empresa B va a ser de 250. Los costes fijos, si yo no hago nada, van a mantenerse. Por tanto, fijaros que una misma situación de caída de ventas, ¿vale? Las empresas que tienen un apalancamiento operativo mayor, que tienen unos costes fijos mayor, les va a afectar más. La empresa A pierde 200.000 euros, la empresa B pierde 50.000 euros. ¿Bien? Por tanto, lo primero que tenemos que ver saber es que, bueno, esto afecta de forma diferente a las empresas en función de cuál es su estructura de costes. Y en este sentido, las empresas con una mayor proporción de costes fijos, es decir, un elevado apalancamiento operativo, tendrán una mayor afectación en pérdidas y ganancias. ¿Bien? Dicho esto, vamos a ver un ejemplo muy fácil, muy ilustrativo, y vamos a coger la empresa A, para ver cómo realmente afecta esta caída a las empresas, porque está muy bien decir, oye, me afectará la cuenta de resultados y me afectará tesorería, pero vamos a cuantificar cuánto sería. Muy bien. Mirad, esta empresa A tenía un presupuesto para 2020 por trimestres. Fijaos que al final nos da la cuenta de resultados, que teníamos. Teníamos unas ventas presupuestadas al primer trimestre de 200, segundo de 400, tercero de 150 y cuarto de 250. Y esto pues nos daba un resultado de 10, 170. Tercer trimestre se perdía algo de dinero, está el mes de agosto dando vueltas por allí, ¿vale? Y el cuarto trimestre se ganaba dinero. Al final acabábamos ganando estos 200, un 20%. Por tanto, es una empresa que a nivel de rentabilidad tenía una buena rentabilidad, un 20% de resultado de buy sobre ventas, pues ya me gustaría a mí tener muchas de estas. Vemos cómo afecta. Bueno, aquí tenemos primero la previsión de tesorería. Esta empresa tenía una previsión de cuenta de resultados y había hecho una previsión de tesorería. Una previsión de tesorería muy sencilla en el cual las ventas y los proveedores se cobran y se pagan a 90 días. Los costes fijos se pagan al contado, hay un pago de impuestos, ¿vale? Y hay unos préstamos que se tienen que devolver, ¿vale? Por tanto, partía de un saldo inicial de caja de 100 y aquí lo que hacemos pues es bueno, el cobro de las ventas menos los pagos de las ventas nos da la entrada o salida de caja de ese mes al que pues sumamos o restamos del saldo inicial y aquí obtenemos el saldo final. Bien, pues bueno, si hacemos esto, pues vemos que esta empresa tenía un saldo inicial de 100 y acababa con un saldo final de 220. Por tanto, es lógico, una empresa que gana dinero, pues lo lógico es que el flujo de caja vaya aumentando, su tesorería vaya aumentando. Por tanto, estamos ante una empresa que inicialmente tenía un presupuesto realista con una buena rentabilidad y una tesorería que iba creciendo. Vamos a ver qué pasa cuando las ventas le caen un 50%. Llega nuestro amigo COVID-19 y hay un efecto en las ventas del 50%. Bueno, 50% es en el global, pero afecta el último mes del primer trimestre,
afecta de lleno al segundo trimestre, una parte del tercer trimestre y ya menos al cuarto trimestre. Los costes variables descenderán en la misma proporción que las ventas, ¿vale? Los costes fijos, si no hacemos nada, se mantendrán y el resultado, pues veremos que se sitúa en este menos 200. Por tanto, claramente vemos cómo la caída de ventas, uno de los efectos será que entraremos en pérdidas. Yo tenía una previsión de ganar dinero y dada la situación creada con el COVID-19, rehago el escenario del presupuesto post-COVID y encuentro que estoy perdiendo dinero. ¿Y qué pasa con la tesorería? Pues bueno, haciendo exactamente lo mismo que habíamos hecho y sin variar absolutamente nada, pues aquí en el segundo trimestre ya me he comido estas 100.000 euros que tenía aquí de caja y tercer y cuarto trimestre sigo destruyendo caja, de manera que inicialmente tenía previsto crecer en tesorería y cuando rehago el presupuesto post-COVID con la variación de ventas, me encuentro en que pues, estoy cayendo, necesitaré financiar, pues en este caso, 180.000 euros que me van a faltar. ¿Bien? Por tanto, resumiendo, ¿cómo nos encontraremos? Pues con una caída anual de ventas del 50% nos hará pasar de un resultado de más 200 a uno de menos 200. Este resultado de menos 200 implicará una caída del patrimonio neto en 200. Y, por otro lado, pasaremos de una tesorería esperada de 220.000 a una de menos 180.000. Por tanto, lo primero que debería hacer una empresa es este ejercicio que hemos hecho. Es decir, oye, yo tenía un presupuesto de tanto, tenía una previsión de tesorería de tanto, voy a dibujar el peor escenario que puedo encontrar, a ver qué le pasa a mi cuenta de resultados y qué le pasa a mi tesorería. ¿Bien? Y os encontraréis en cosas como estas. Fijaros que en el escenario que hemos dibujado hemos supuesto que no hay impagados ni retraso en cobros. Si yo, en lugar de cobrar a 90 días, los cobros se me van a 120 o a 150 días, pues esto afectará a mi tesorería. Ya no necesitaré 180, necesitaré más de 180. Y si además hay una parte de partida de clientes que no voy a cobrar, imaginemos el 10%, pues, bueno, el 10% de 500 de ventas, pues acaba siendo 50 que me afectarán a tesorería y me afectarán a cuenta de resultados. Por tanto, el efecto aún puede ser más perverso, o el escenario aún puede ser más perverso si realmente, pues, tengo pues impagados importantes o retrasos en los cobros importantes. Bien. Bueno, pues ante esta situación, ¿vale? Si no actuamos, tendremos problemas de liquidez, no pudiendo atender los pagos a proveedores y personal. Generaremos pérdidas que en función del importe pueden llegar a ser difíciles de gestionar. Y estas pérdidas llevarán seguro a una disminución del patrimonio neto. Y atención aquí, porque no es lo mismo entrar en esta crisis con una empresa muy capitalizada, donde efectivamente estas pérdidas van a reducir al patrimonio neto, pero yo me voy a situar en una posición de patrimonio neto relativamente correcta, o empresas poco capitalizadas en las cuales esta caída de ventas si esta caída de ventas se acaba llevando a unas pérdidas importantes y yo estoy poco capitalizado, puedo llegar a tener patrimonio neto negativo.
Puedo llegar a tener patrimonio neto negativo. Aquí puedo llegar por dos situaciones. Una, porque mis pérdidas son tremendamente abultadas, o porque mi patrimonio neto ya era escaso. Pero en esto, mi visión es que habrá bastantes empresas de estas, que en 2020 cerrarán con pérdidas y cerrarán con patrimonios netos negativos, lo que dificultará de forma importante la gestión. Bien, ante esto, ¿qué podemos hacer? ¿Qué cosas podemos hacer? Mirad, yo el primer consejo que os doy, el primer consejo que doy a todas las empresas y que es por donde hemos empezado a trabajar en todas ellas, es proteger la caja. Hay que proteger la caja, hay que proteger la liquidez de la compañía. Las compañías mueren cuando se acaba la caja. Yo puedo estar un tiempo generando pérdidas y subsistiendo, porque tengo caja para para poder ir pagando los gastos que tengo. Pero si no tengo caja, no puedo subsistir. Por tanto, en una situación de colapso, de crisis como la que tenemos, como lo que se nos ha venido encima, lo primero es proteger la caja. Y para proteger la caja, lo primero es saber dónde estamos. Y para saber dónde estamos, lo primero que tenemos que hacer es revisar nuestro escenario de ventas y nuestro escenario de tesorería. Bien, una vez revisado este escenario de ventas y revisado el escenario de tesorerías, nos situamos en un escenario, bueno, el worst escenario que tenemos y ya sabemos, bueno, cuál es a día de hoy nuestra hipótesis de peor escenario. Entonces, lo que tenemos que hacer es, bueno, buscar caja para cubrir ese worst escenario. Buscar caja, ¿qué quiere decir? Quiere decir renegociar, atención, amistosamente con los proveedores la extensión de plazos de pago. Es decir, yo, si tengo proveedores de toda la vida en los cuales, pues oye, siempre les he pagado correctamente, yo les puedo explicar, oye, mira, tengo esto, me ha caído de mi cartera de ventas, pues todas estas empresas que son de este sector que han cerrado, o que están cerradas, que no pueden operar en el mercado, eso me supone una caída de ingresos y tal, necesito que me alargues 30, 60 días los pagos. Déjame pagar a algo más tarde, amistosamente. Yo no soy partidario de estas cartas generalizadas y no, pero sí exponer con tu proveedor, que al final no deja de ser un partner de la compañía, la situación que tienes, qué vas a hacer para combatir esta situación y qué necesitas de él. Este sería un primer paso. Evidentemente, si estamos de alquiler, si estamos, pues efectivamente, lo mismo, ¿no? Es decir, oye, déjame, vamos a regular el pago de alquiler durante estos meses en que me cae mucho la venta y busquemos una fórmula en que, pues igual tú acabes cobrando este alquiler, pero más adelante, cuando mi empresa ya esté en la línea normal de ventas. Hay que renegociar amistosamente. Bien. Con esto retraso parte de los pagos y si con esto no tengo suficiente, que es lo que pasará en la mayoría de empresas, pues tengo que adquirir nueva financiación. ¿Vale? Y aquí, bueno, tenemos los ICO liquidez, que están avalados por un 80%, 70%, depende de dónde, de la facturación de la empresa, pero que son operaciones que todos los bancos están ahora comercializando con cierto caos, porque al final pues los bancos también tienen media plantilla trabajando en teletrabajo, y bueno, pues esto al final dificulta el día a día. Hay una avalancha de solicitudes. También pues los anexos han ido cambiando y ahora es este anexo y ahora es este otro que lo han cambiado y han añadido no sé qué. Bueno, con todas estas dificultades que son propias de
de una situación como la que estamos viviendo, pues hay esto, tanto el ICO liquidez como el ICF liquidez, que estaba avalado un 100% por Avalis, que son alternativas donde yo puedo ir a buscar financiación para cubrir pues, esta caída de ventas que tendré. Caso de, no sé, me pongo en el sitio de industrias que han hecho una inversión importante o hoteles, ¿no? Hoteles que no están facturando y que tengan que, pues, han remodelado un hotel y tienen un préstamo de 2 millones de euros que está facturando cada mes. Oye, pues en estos casos no hay otra solución que sentarse con las entidades financieras y negociar una carencia de las operaciones. Es decir, oye, que estoy cerrado, es decir, que no puedo facturar, no puedo facturar, no tengo ingresos, no puedo atender tu préstamo, no nos hagamos daño, vamos a buscar soluciones para que cuando yo pueda facturar te pueda ir devolviendo el préstamo. Por tanto, vamos a buscar situaciones de carencias de capital o pedir de carencia de capital e intereses, pero al final hay que negociar, hay que sentarse con los bancos cuando tengo préstamos importantes que tengo que atender y sentarme y buscar una renegociación de la amortización de ese préstamo de manera que pueda obtener una carencia que pueda disminuir las cargas que yo estoy teniendo. ¿Vale? Por último, pues acogerse a moratorias de pago de impuestos, ¿no? Pues las que hay, pues tenemos que acogernos a todas, ¿no? ¿Todo esto para qué? Para proteger nuestra caja, para tener suficiente liquidez para aguantar la caída de ventas que tendré. ¿Bien? Pero con esto no es suficiente. Con esto no es suficiente. Incluso si yo he logrado la financiación, si yo y tengo liquidez, ya estoy tranquilo, ya tengo liquidez, ya sé que, bueno, si la crisis no dura más de X meses, puedo aguantarla. Bueno, pero he hecho una primera parte del trabajo. Aún me queda bastante trabajo por hacer. Hay que ajustar los costes fijos. Hay que ajustar los costes fijos. Hay que identificar y evaluar estrategias de reducción de costes. Tengo que ver qué costes puedo reducir. Muchas veces las empresas, las economías familiares, todas, es decir, vamos cogiendo cuando las cosas van bien, vamos cogiendo compromisos y vamos haciendo, pues, cogiendo costes que, bueno, mientras van bien se soportan. Bueno, pues ahora es el momento de revisarlos y ver cuáles son realmente absolutamente necesarios y cuáles no. Probablemente con esto no arreglaremos mucho, porque esto acaba siendo pues temas marginales, pero que ayudan, pero que no solucionan el problema, pero hay que hacerlo. Si estoy en alquiler, tengo que renegociar alquileres. Ya no tan solo el diferimiento del pago, sino la cuota. Yo tengo amigos que tienen restaurantes y, bueno, pues oye, el amo del local en el cual están les han dicho, oye, mientras estés cerrado, tranquilo, no te voy a pasar el recibo o te voy a pasar un 50, un 30% del recibo. Hay que buscar, bueno, pues esa negociación, y si, pues oye, no podemos rebajarla al 100% o al 50%, sí, oye, pásame a unos recibos más bajos, y cuando esto al 2021 vaya bien, lo que dejes de cobrar aquí ya lo subimos ahí, pero ahora no me mates la cuenta de resultados. Tengo que entrar en negociaciones de, pues bueno, trasladar costes fijos de hoy, intentar rebajarlos primero, sino trasladar esos costes fijos más adelante. Normalmente, dentro de la cuenta de resultados, uno de los principales costes es el coste del personal. Por tanto, no es de extrañar la gran cantidad de ERTEs que estamos teniendo, porque las empresas es una de las pocas medidas que tienen para seguir adelante y rebajar los costes fijos. Pero cuidado en cómo hacemos este ERTE, cómo comunicamos este ERTE, y esto lo hablaremos en el siguiente punto, porque el gran reto de las empresas, creo yo, es salir vivos de esta crisis
y eso tiene que ver mucho de las cosas que hagamos a nivel financiero, tiene que ver mucho en esto. Y aquí todas estas acciones que estamos proponiendo van dirigidas a solucionar temas a nivel financiero, pero también es importante salir con el talento intacto. Si yo salgo de esta crisis desde un punto de vista financiero, mi empresa sobrevive, pero se han ido los mejores de la empresa, pues poco futuro tengo. Por tanto, hablaremos después, pero la comunicación aquí es muy importante. Y renegociación de costes con proveedores. Hay que renegociarlo todo. Y allí, pues, en un entorno en que para todo el mundo es difícil. Esta crisis nos afecta a todos y no es de un sector, sino que es general y nos afecta a todos. Por tanto, cuando nosotros estemos renegociando con el proveedor tendrá el mismo problema que tiene nosotros y también tendrá que, es decir, no son negociaciones fáciles, pero son negociaciones que tenemos que llevar a cabo. Muy bien, hemos trabajado la liquidez, hemos trabajado el ajuste de costes fijos, ¿vale? Y es importante todo esto comunicar, ¿vale? Lo que os decía, es decir, yo puedo hacer un ERTE, de hecho debo hacer un ERTE si me caen las ventas de forma exagerada, pero tengo que comunicar correctamente a los empleados. Tengo que explicarles el por qué hago el ERTE, el cómo les va a afectar, ¿vale? Y después tengo que escucharles y tengo que tener cierta empatía y si puedo hacer cosas que les puedan ayudar. Por ejemplo, imaginad que yo he trabajado bien el tema de la liquidez y tengo liquidez. He logrado los préstamos ICO, ya están firmados, tengo liquidez. Por tanto, soy consciente que tengo que trabajar en la cuenta de resultados, pero el tema de liquidez, a no ser que esto se alargue pues mucho tiempo, que entonces pues bueno, es un problema general de la economía del mundo, pues tengo solucionado, tengo logrado los préstamos para tener liquidez para poder pasar esta crisis de forma satisfactoria. Muy bien, hago un ERTE. En un ERTE, ¿qué pasa con los trabajadores? Pues con los trabajadores pues, cobran menos de lo que cobraban, ¿no? Y esto, pues en muchos casos, les puede suponer pues, un problema a nivel personal. Es decir, oye, que yo estaba acostumbrado a ganar 100 y ahora estoy ganando 70 o 60. Y por tanto, mi economía, tengo que pagar hipotecas, tengo que... O sea, está muy bien tú lo que tú me cuentas del ERTE, pero si yo como empresa tengo la liquidez solucionada, una cosa que puedo hacer es, oye, vamos a hacer un ERTE porque la empresa necesita defender su cuenta de resultados. Yo sé que a tú, trabajador, te va a afectar esto a nivel de que vas a cobrar menos. Pues vamos a establecer unos anticipos de nómina que te compensen ese gap que hay entre lo que ganabas y lo que vas a ganar ahora, entre lo que vas a cobrar de la empresa con las menos horas, lo que vas a cobrar de la prestación social. Bueno, pues es una opción. No digo que se tenga que hacer, pero es una opción en donde tú tienes en cuenta, tienes empatía hacia tus trabajadores, ¿no? Y al final haces lo que tienes que hacer, pero teniéndoles en cuenta a ellos. Logras tus objetivos, porque lograrás el objetivo de rebajar coste salarial de tu cuenta de resultados, que es el objetivo que persigues, pero, bueno, a la vez vas dando soluciones a los trabajadores e intentar solucionar su problema, o no crearle un problema más grande. Lo puedes poner como opcional. Quien tenga ese problema, que venga y hablemos de esto. Bien, por tanto, esto no se puede hacer si no comunicamos, si no escuchamos, si no tenemos empatía. Lo mismo con los clientes. Hay que estar muy atentos con los clientes, porque los clientes, al igual que nosotros, lo están pasando mal. Entonces, si tú eres un proveedor y estás atento y miras a ver qué es lo que necesita, cómo tú puedes ayudarle, pues, bueno, estoy convencido que lo tendrán en cuenta. Por otro lado, tú tienes que explicar qué medidas estás haciendo y esto si le va a afectar o no a él como cliente.
¿Y qué soluciones? Estoy tomando estas medidas, pero para darte servicio, no te preocupes porque hemos montado esto, esto y esto, que el servicio hacia tu empresa no se va a ver afectado. Tengo que comunicar, tengo que explicar. Lo mismo hacia los proveedores. Es decir, al final, déjame pasar, que hablo más rápido que paso diapositivas. Al final, con los proveedores, pues, oye, los proveedores somos su cliente y, bueno, pues así a priori, pues hay un riesgo de ellos con nosotros. ¿Pagaremos? ¿No pagaremos? ¿Qué estamos haciendo ante esta situación? Transmitir, comunicar qué es lo que estamos haciendo, qué medidas estamos tomando para enderezar la situación, dará tranquilidad a los proveedores. Dirán, hombre, bien, bien. Me estás pidiendo esto, pero estás haciendo esto, esto y esto. Bien, me parece correcto. Hay que comunicar mucho. No es una situación en la que tengamos o podamos actuar y quedárnoslo para nosotros. No, tenemos que actuar y explicar las actuaciones a todos los stakeholders, la palabra esta, clientes, trabajadores, proveedores, y aquí como estamos hablando de empresas familiares, que es la mayoría de ellas serán empresas familiares, ya no hablamos de accionistas, pero si los hubiera también. Por tanto, comunicar y comunicar. Siento deciros que el mundo se complica y se complica mucho. En esta situación ha salido ya varias veces que va a aumentar la mortalidad de las empresas, y esto es un hecho. Es decir, en una situación donde el PIB puede ser que decrezca un 5, un 7, un 11, un 13%, son de los estudios que van saliendo, pues eso quiere decir que va a haber muchas empresas que no van a sobrevivir. Si yo cobro al contado, pues eso me preocupa poco. Pero si yo cobro a 60 o a 90 días, pues eso empieza a preocuparme. Porque tengo que medir muy bien qué riesgo tengo con cada uno de los clientes. Y cómo esos clientes les está afectando la crisis y qué están haciendo para salir de esa crisis. Por tanto, la gestión del riesgo de crédito en los próximos meses va a ser tremendamente importante, porque yo puedo hacer muy bien lo de lograr liquidez, lo de los ajustes de costes, pero si después un 30% de mi cartera me viene impagada, pues lo tengo mal. Por tanto, fijaros que vamos a tener que poner en la balanza la necesidad de vender, porque yo necesito vender, porque las ventas me están cayendo, por tanto necesito vender, pero la venta se acaba cuando se cobra. La venta se acaba cuando se cobra. Por tanto, a esta necesidad de vender hay que contraponer la gestión del riesgo de crédito. Tengo que analizar a quién puedo vender y a quién no y en qué condiciones. La gestión del riesgo de crédito va a ser muy importante en el próximo año. Los bancos hoy están dando operaciones ICO-liquidez, recordemos, avaladas por un 80% por el Estado. Pero no tengan ustedes ninguna duda de que una de sus ocupaciones es gestionar la morosidad y que no se les dispare la morosidad en esta crisis, y van a tomar decisiones en este sentido. Por tanto, nosotros, como empresa, también debemos hacer esto. Por aquí apunto que hay que gestionar de forma mayor y mejor la gestión de cobro de los procesos de cobro de clientes. Debe estar más encima. No puede ser esto de que, hombre, se ha retrasado una transferencia. Pues si se ha retrasado una transferencia, tengo que llamar, qué pasa, cómo está, cuándo la voy a recibir, etcétera, etcétera. Porque el acabar cobrando, hoy tenemos un problema de ventas, tenemos que vigilar que el problema de ventas no se transforme en un problema de cobros a futuro. Por tanto, la gestión del riesgo de crédito va a ser importante. Las empresas que tengáis las ventas aseguradas,
vais a ver cómo pues, las compañías de seguro os van a bajar los riesgos de vuestros clientes y os vais a encontrar en la misma dicotomía. Es decir, el seguro me asegura 30 y el cliente me pide 60, que es lo que me pedía. ¿Qué hago? ¿Me quedo en 30 o le vendo los 60 que me piden, corriendo el riesgo de esos 30 yo? Tendréis que también que gestionar aunque tengáis una parte de ese riesgo de crédito transferido a través de un seguro que os cuesta una prima, vais a encontraros también en situaciones de gestión de ese riesgo de crédito. Por tanto, este va a ser un punto importante. Y el último punto, fijaros que estamos haciendo y dando por supuesto todos, y esto es algo curioso, que ante la situación que estamos viviendo, en la cual pues caen las ventas de forma importante, yo, para cubrir esa falta de liquidez, accedo a préstamos bancarios avalados por el Estado, mayoritariamente. El Estado o la Generalitat o la SGR que toque. ¿Vale? Pero fijaros que estamos haciendo una cosa que desde un punto de vista financiero es nada ortodoxa. Estamos cubriendo unas pérdidas, las empresas van a tener pérdidas, esta situación va a hacer que tengan pérdidas y estas pérdidas las estamos cubriendo con riesgo bancario. Es decir, algo que los bancos, si no fuera esta situación, pues de ninguna manera aceptarían. Una empresa que va a tener pérdidas y, oye, mira que me han caído las ventas y voy a tener pérdidas, entonces dame un préstamo porque me iré mal de liquidez. Pues esto, los bancos de por sí, la respuesta es no. Lo que pasa es que ahora pues, hay una situación en la cual pues tienen un préstamo que está avalado al 70-80% y además probablemente pues tienen otros riesgos con esa empresa, con lo cual no les interesa que caiga. Por tanto, están poniendo la carne en el asador, pero no es la ortodoxia financiera. Es decir, lo lógico es que las pérdidas se financien con capital, no con endeudamiento. Bien, pues nosotros lo que estamos haciendo es coger endeudamiento para cubrir pérdidas. Entonces, hay una cosa que hoy tenemos que tener en cuenta. Este endeudamiento, en la mayoría de los casos, tiene 1 año de carencia y 4 de amortización. Quiere decir que en los próximos 4 años vamos a tener, el primer año de carencia, en los próximos 4 años vamos a tener que devolverlo. Y vamos a tener que devolverlo con el flujo de caja que genere la compañía. Por otro lado, es muy probable lo que decía antes, es decir, si yo llego en una posición de que soy una empresa pues que estoy poco capitalizada, es probable que la caída de patrimonio neto, de fondos propios, sea tal que quede con un patrimonio neto negativo o muy cerca, con un patrimonio neto ínfimo. Con lo cual, vamos a encontrarnos a finales de este año, cuando pase esto, que habrá muchas empresas, o así lo espero, que habrán podido sobrevivir, que habrán hecho ajustes de costes, que habrán logrado liquidez para sobrevivir, pero que tienen una estructura financiera nefasta, porque las pérdidas se han comido su patrimonio neto o gran parte de su patrimonio neto y la estructura de financiación será de un elevado endeudamiento frente a una muy baja capitalización. Bien. Además, en un entorno en el cual yo me he endeudado de forma significativa, que es lo que me ha permitido pasar la crisis, pero que ahora tengo que devolver esos préstamos. Por tanto, en un futuro próximo tendremos que estar hablando de cómo capitalizamos nuestras compañías. Cómo volvemos a poner patrimonio neto en nuestros balances.
Y esto, las empresas que estén menos afectadas, es decir, que tenían un patrimonio neto grande, amplio, y que han tenido unas pérdidas razonables, pues probablemente podrán ir haciéndolo con el paso del tiempo, con la acumulación de beneficios a reservas. Pero habrá otras que no. Nos encontraremos con empresas pues, que tendrán un buen fondo de comercio, tendrán buenos clientes, tendrán buenos negocios, pero que tendrán una estructura financiera realmente pues muy dañada. En este tipo de empresas, pues probablemente pues veremos pues, fusiones, adquisiciones o ampliaciones de capital de los propios accionistas si tienen capacidad para ello. Pero esto no está en la primera derivada, no es aquí en estos meses que tendremos este debate, pero sí que en el medio plazo pues se va a poner encima de la mesa seguro. Un pequeño resumen de las acciones que os proponemos. Primero, sobre todo, proteger caja. Recordar, las empresas mueren cuando se les acaba la caja. Hay que tener caja suficiente para pues, intentar pasar la crisis lo mejor posible o lo menos malo posible. Después hay que ajustar costes. No puedo salir de esta crisis con unas pérdidas del copón, unas pérdidas extraordinarias que me destrocen mi patrimonio neto. Tengo que ajustar costes. ¿Vale? Todo esto tengo que hacerlo comunicando. En los próximos meses, que yo sé que todas las empresas estáis locas por vender, pero hay que cobrar, hay que gestionar bien el riesgo de crédito porque estamos en un entorno mucho peor del que teníamos hace un año o hace dos. Muchas empresas han quedado o estarán muy afectadas por el entorno que estamos teniendo. Por tanto, la gestión de riesgo de crédito es básica. Y ya más a medio plazo, pues bueno, tendremos que ver cómo queda nuestra compañía, cómo queda su estructura de financiación y ver pues de qué forma pues podemos mejorar esta capitalización. Bueno, como resumen, vamos a tener que gestionar una tormenta muy importante que en términos de gestión requerirá lo mejor de nosotros mismos. Nos queda unos meses, espero que meses, ¿no? En la cual nos podemos equivocar poco. Tenemos que gestionar muy bien, equivocarnos muy poquito porque el entorno va a estar muy complicado. Pero si hacemos bien esto, pues nos podemos encontrar, que esto seguro que va a ser muy duro, y el reto que tenemos es, como empresarios, es de gestionar la crisis para salir reforzados cuando empiece la recuperación. Y este es un discurso que hay que empezar a pensar. ¿Cómo cuando esto empiece a tirar, qué es lo que voy a hacer? ¿Qué es lo que, a quién voy a vender? ¿Qué voy a hacer diferente de lo que hacía? ¿Qué voy a mejorar de lo que hacía? En este escenario de recuperación, que aquí los expertos pues, hablan de el símbolo del Nike y tal, yo no sé de eso, pero hay que pensar cómo yo a nivel micro, a nivel de gestión de mi empresa, qué voy a hacer diferente y qué voy a hacer que no estaba haciendo para lograr salir reforzado de esta situación. Y con esto, me dijeron aproximadamente una hora y la he clavado, en este sentido. Ahora sí que creo que sería interesante, si vosotros estáis en disposición, pues de poder pues, tener feedback y contestar preguntas o hacer aportaciones vuestras. Si aquí tenemos empresarios seguro que estáis gestionando y estáis viviendo esto y queréis explicar cómo lo estáis haciendo, yo creo que es
que todo el mundo pues pueda aprender. Yo creo que es una buena experiencia, ¿eh? Seguro que aquí hay gente que por su experiencia y por su saber hacer, pues sabe mucho y bueno, pues si quiere aportar y será un placer, ¿eh? Por tanto, el, el chat, ¿eh? Para que pues, la gente vaya haciendo comentarios o vaya haciendo preguntas y los vamos comentando. Venga, primera. En su opinión, será una caída de ventas previsible. Sería la caída de ventas. Espera, se me va moviendo esto y no llego. Sería la caída de ventas previsible para mayo, junio y julio. Hablo de empresas que sufren un 30% ahora. Claro, mira, las caídas de ventas en cada sector pues, son las que son. Es decir, yo tengo algún sector donde están con caídas de ventas del 30%, tengo alguna empresa pues, que está facturando cero, ¿no? Es decir, y ahí yo creo que si yo te dijera un 30, un 40, te estaría mintiendo. Es decir, cada sector va a ser diferente y cada empresa va a ser diferente. Por tanto, yo creo que ahí los que conocéis el mercado en el cual estáis sois vosotros y ahí pues la estimación de ventas es bueno, sabéis qué contratos tenéis recurrentes, qué contratos no tenéis recurrentes. Por eso es muy importante hablar con los clientes, comunicar con los clientes, qué están haciendo, cómo lo están haciendo, qué previsiones tienen ellos. Porque a partir de ahí yo puedo hacer dibujar un escenario de cuál van a ser mis ventas. En vuestra opinión, ¿qué medida o medidas para favorecer a las empresas se han tomado y no se han hecho? Se han tomado y no se han hecho. Bueno, yo creo que lo del ICO ha costado arrancar. Es decir, yo creo que lo del ICO ha costado arrancar. Yo tengo ahora algunas operaciones enviadas a ICF con el aval de Aval al 100% y quiero ver cómo respiran. Quiero ver cuántos dispuestos están a ayudar en operaciones complicadas, que son complicadas desde un punto de vista de riesgo. Bueno, veremos. Es decir, yo creo que, por ejemplo, el tema de ICOs, pues hay operaciones de ICOs firmadas el 7 de abril que aún no están abonadas, ¿no? Pues esto debería ser algo más ágil, pero ha habido cierta confusión en anexos, no anexos. Bueno, sin duda debería haber sido más ágil y debería haber llegado antes el dinero a las compañías que sin duda lo necesitan, ¿no? Otra pregunta es, ¿a qué herramientas podemos recurrir para hacer una gestión activa del riesgo de crédito que nos aporten datos actualizados de nuestros clientes? Bueno, aquí hay varias cosas. Es decir, yo puedo acceder a informes comerciales que me van a dar el histórico, que voy a ver pues, esa compañía qué estructura de financiación tiene, y podré valorar un poquito riesgo a través de los informes comerciales. Hay compañías que se dedican a esto, hay compañías que se dedican a gestionar el riesgo de crédito, pero aquí ya, más que la gestión activa del riesgo, lo que estoy intentando hacer es, bueno, o transferir una parte de esta gestión o transferir la gestión y el riesgo, ¿no? Es decir, depende, ¿no? Pero si lo quiero hacer yo a modus propio, pues lo que tengo que hacer es, uno, conocer muy bien a mis clientes y saber qué están haciendo ante esta crisis y saber cuál es el punto de partida, saber cuál es la estructura inicial que tenían. También os tengo que decir que un balance, una cuenta de resultados del 2018 y 2019, de 2018, por supuesto, que me sirve de nada o de casi nada. Me sirve para ver qué estructura tenía, pero poquita cosa más, porque hay empresas pues que incluso el 2019 estaban en un nivel de ventas y un nivel de márgenes pues muy buenos y que este año van a cerrar en pérdidas. De estas hay muchas. Bueno, se trata de ver esas pérdidas, cómo les pueden afectar. Y ahí sí que, pues, analizar, pues, a qué sector vende, cómo lo hace, cuáles son sus clientes,
Hablar mucho con ellos, conocer mucho a nuestros clientes. Aquí se verá mucho si durante estos años hemos despachado o realmente hemos vendido. Si hemos vendido, conoceremos bien nuestros clientes y sabremos qué es lo que hacen, ¿no? Y a quién venden y qué necesidades tienen. Y entonces, ahí podemos hacer hipótesis de cuánto afectados están. Y con esta información más, sabiendo pues, cuáles son sus balances y sus cuentas de resultados de partida, pues podemos ver si esto pues les puede hacer mucha pupa o no, ¿no? Es decir, no es lo mismo una empresa que el año pasado pues tenía un 50, un 60% de patrimonio neto y que ganaba pues 500.000 euros, que sin duda esto le va a afectar, pero tiene una posición de patrimonio neto correcta, por tanto no está muy endeudada, tenía una generación de caja correcto. Entonces, bueno, si le afecta como en la media, lo lógico es que esa empresa se salga. Y si está tomando las medidas que se tienen que tomar, lo lógico es que esa empresa sobreviva. A otra que tenía un 10% de patrimonio neto y que sus rentabilidades eran muy bajas. Pues esa empresa pues tendrá que hacerlo mucho mejor para salirse en esta situación. Entonces hay que ver cuál es el punto de partida, conocer muy bien al cliente y a partir de ahí tomar una decisión. No es fácil, todo no es fácil. Voy pasando, muchas gracias. Interesante. A ver, aquí. Un segundo. Buenas tardes, muchas gracias por la ponencia. En cuanto al tema de ICO y del ICF, los periodos de aceptación son bastante largos. Tanto por parte de alguna alternativa. Estoy de acuerdo. La alternativa es que tienen que mejorar los timings, tienen que mejorar los timings. Por ejemplo, no sé, es decir, alguna noticia os puedo dar, pues Santander prácticamente tiene agotado cupo ICO, es decir, que Santander ha actuado con preclasificaciones, ha sido muy activo al principio y ahora pues están a ver si le dan más cupo o menos cupo. Pero hay préstamos firmados con entidades financieras, pues que ya os digo, yo tengo uno que se firmó el día 7 y aún no está abonado. Es decir, las entidades financieras hoy están orientando toda la firma de operaciones, la obtención de liquidez hacia este tipo de productos. Con las soluciones ICO, mejor préstamo o cuenta de crédito. Depende. Todo tiene sus pros y sus contras. Es decir, cuenta de crédito pues, normalmente suele ser a 3 años. He visto alguna de 5 también. Si estamos hablando de mismos plazos de operación, para la empresa es mejor una cuenta de crédito. ¿Por qué? Por 2 motivos. Porque solo pagará del disponible, del dispuesto, solo pagará de lo dispuesto. Y no habrá un reembolso al año 2, 3, 4 y 5. Si estamos hablando de mismos plazos, pues yo casi me pongo a una cuenta de crédito a 5 años, que realmente esto es como si fuera un préstamo bullet. Es decir, pero que además solo pago si dispongo. Por tanto, ahí clarísimo. Otra cosa es si yo tengo un préstamo a 5 años con uno de amortización o una cuenta de crédito a 3 años. Bueno, ahí ya tengo que valorar en función de mi negocio, de mis expectativas, de mi liquidez, qué es lo que me interesa más. Sí, tener más más dinero, más flujo de caja durante más tiempo, a pesar de que tengo que empezar a devolver el año 2 y el año 3, mientras que el otro tengo pues, los 3 años, el flujo intacto, pero el tercer año tengo que devolverlo. Depende, se tendría que analizar caso por caso en este caso. Oleada de grandes empresas en suspender el dividendo. ¿Debería ser generalizado en pequeñas o medianas? En la recuperación podría darse un repunte fuerte de la crisis. Bueno, a ver, lo del dividendo, yo creo que si depende de cada caso, pero al final
por coherencia, si yo este año voy a tener una cuenta de resultados muy apretada o voy a estar con pérdidas y esto va a hacer disminuir mi solvencia, mi patrimonio neto, es sensato a esta disminución de patrimonio neto no añadirle una disminución de patrimonio neto vía dividendo. ¿Vale? De manera que, pues hombre, si yo normalmente estaba sacando, tenía un payout pues, del 20%, del 30% del beneficio neto, pues hombre, sería aconsejable desde un punto de vista del riesgo de crédito que este año no sacar ese dividendo y consolidar la empresa a nivel de patrimonio neto, entre otras cosas porque el dividendo también retrae liquidez a la compañía. Por tanto, aunque se tendría que ver en cada caso, pues es muy sensato. Y en la recuperación podría darse un repunte fuerte de la crisis. ¿De qué crisis? Es decir, en la crisis ya estamos. Es decir, nosotros hoy estamos ya inmersos en una crisis en la cual, pues, estimaciones hablan de que el PIB va a caer un 9, un 10, un 11%. Bueno, oye, esto es una crisis en mayúsculas, ¿no? Con lo cual ya estamos inmersos. Si un repunte es, hombre, esto puede irse a una caída del 15, hombre, pues a priori, si tú analizas la causa de la crisis es que pues, ha venido un virus llamado coronavirus que nos ha hecho estar todos en casa y que ha bajado por un lado la oferta y por otro la demanda. En la medida en que esto se solucione, pues deberíamos ir a mejor, ¿no? Entonces, ceteris paribus, es decir, si no hay otras cosas que entran por aquí, pues teóricamente, en la medida en que la crisis sanitaria se vaya solucionando, y aquí cuanto antes se solucione, pues por esto antes o menos coste va a tener para la economía, pues si no hay una recaída de la crisis sanitaria, pues no debería haber un repunte fuerte de la crisis, porque en la crisis fuerte la tenemos ahora encima, la tormenta fuerte la tenemos ahora encima. Hablabas de ICO ICF como opciones de financiación con aval público. ¿No da la sensación que la opción ICF es bastante desconocida? Pues no lo sé si es desconocida o no. Es decir, yo te puedo decir que en la última semana he presentado 5 operaciones ICF y otras 5 ICO. Es decir, sí, quizás sí, pero está allí, está allí. También la dotación de fondos es diferente. La dotación de fondos es más elevada en el ICO y probablemente esto pues influya en que pues todo el mundo se decante hacia el ICO. Vamos a seguir. ¿Conoces casos que se hayan recibido financiación avalada por ICF, no solicitada, como la ha comentado, sino obtenidas y abonadas? En tal caso, ¿qué aval exigen al solicitante? Bueno, es como todo, analizan caso por caso. Es decir, sí, yo tengo de las operaciones que he presentado, hay una resuelta que se debería firmar en los próximos días, está pendiente de firma. En este caso ha salido con el aval de la propia compañía, pero entiendo que ellos harán el análisis de riesgo, ICF tiene buenísimos analistas que harán el análisis de riesgo y en función de cada empresa pues pedirán las garantías que crean convenientes. En referencia al control de impago de clientes, ¿qué aplicación, programa o sistema de actuación recomendáis? Bueno, yo más que recomendar programas, lo que sí que creo que se tiene que hacer es establecer un riesgo de crédito, un límite de riesgo por cada cliente. ¿Hasta cuándo me la juego con con este cliente? Y controlar de no pasarnos de ahí. Y lo difícil es eso, lo difícil es, pues bueno, ponerte a analizar los clientes en un entorno como el que tenemos, ¿no? En el cual, pues, hay una incertidumbre elevada, ¿no? Y hay que conocer mucho al cliente, más que herramientas, sobre todo es conocer mucho al cliente para saber cómo le afecta esta crisis.
Correcto. Manuel Molina. Cada sector es una situación radicalmente distinta, efectivamente. Sí, sí, no podemos comparar, pues, oye, un restaurante o un hotel que pues dependen mucho pues del turismo y que llevan cerrados no sé cuánto tiempo, a una empresa pues que, bueno, que va vendiendo sobre el 70% de las ventas y que en principio pues, sus ventas no se van a ver afectadas por cambios de demanda. Es decir, por ejemplo, pues no sé, hoteles, restaurantes, ¿no? ¿Cómo va a afectar esto en las personas? ¿Las personas vamos a seguir yendo al restaurante tan alegremente? O al hotel tan alegremente, o vamos a estar un poco asustados, ¿no? Es decir, y si reducen, ¿no? En el caso de hoteles o restaurantes, si reducen el aforo al cual tengo que reducir la oferta, con la oferta que disponible que tenga post-COVID, con los precios que tengo, generaré suficiente negocio, suficiente ingresos para cubrir todos mis costes fijos. Es decir, con un 100% de ocupación estaré por encima o por debajo de punto muerto. Es mucho más complicado, ¿no? Es mucho más complicado. Entonces, sí, 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 es que estoy de acuerdo contigo. Cada sector afecta absolutamente de forma radicalmente distinta. ¿Te importaría visualizar la última diapositiva? Por supuesto, por supuesto, por supuesto. Aquí la tenéis. ¿Vale? Què més? Moltes gràcies. Gràcies a vosaltres, Ana. Montse, muchas gracias. Gracias a vosotras. ¿Crees que Avalis podría servir para garantías de suministro frente a proveedores? Es una de sus funciones. Es decir, Avalis da avales y, bueno, avales económicos en este sentido también. Por tanto, que pueda hacerlo sí, que lo haga, dependerá del análisis de riesgo que haga de la compañía. O que lo haga en función de pues, qué garantías, ¿no? Es decir, oye, te lo doy, pero ¿qué garantías quiero? Sí, pero es una de sus funciones. Sí, sí, es una SGR que una de las cosas que puede hacer es esto. Adiós, Manuel. Sala de Moisés. En nuestro caso, sector de juego, estamos sin actividad desde el 14 de marzo y se estima que seremos los últimos en abrir. Movimientos posibles y peores y la reestructuración de nuestra tesorería, además de ERTE, comunicación, negociación correcta con nuestros proveedores. Estimamos un desglose de nuestra tesorería en la empresa matriz hacia septiembre-octubre. No sé qué decir, estimamos un desglose de nuestra tesorería. Bueno, pero en filiales disponemos de músculo importante de liquidez. Estamos valorando optar por esta financiación propia para evitar endeudamiento en este momento. ¿Crees que es una buena solución en este caso particular del COVID-19? Mira, yo lo que tengo claro es que debemos de dotarnos de liquidez. Debemos de dotarnos de liquidez. ¿De dónde proceda? Bueno, esto ya depende de cada caso. Si tú me dices, hombre, Jordi, es que yo puedo tirar de matriz. Y la matriz, pues, tiene mucha caja y me va a financiar sin ningún problema. Pues, oye, es una opción. La segunda opción, ¿cuál es? O la segunda punto que tendría que mirar, ¿cuál es? Costes, ¿no? Es decir, coste de financiación de matriz con coste de financiación de recursos ajenos. Entonces, pues ahí tomar una decisión. En cualquier caso, si la matriz me puede financiar, entiendo que si ahora cojo financiación ajena y paso un tiempo con financiación ajena, el año de carencia, pues después también me va a poder financiar los pagos en el caso de que mi flujo de caja no sea suficiente, los pagos del endeudamiento y cambiar entonces endeudamiento de matriz por endeudamiento de recursos ajenos, siempre y cuando, pues por un tema de coste, pues me sea favorable. Si no, pues, bueno, también aquí falta ver, pues, bueno, cuánto me dan fuera y con qué garantías me piden para acceder a la financiación, pues,
ICO o en ICF. Ana, Jordi, muy sintético, muy claro. Muchas gracias, Ana. Perdona, en la pregunta de ICF también le preguntaba si conocías casos que estuvieran abonados los préstamos. Pues mira, yo los que tengo están pendientes de abonar, pero vaya, yo creo que deberían abonarse. Es decir, en concreto estaban pendientes de una gestión que tenían que hacer ellos. Espero que se abonen próximamente. Pero vaya, normalmente, no en esta situación, pero se han hecho préstamos con ICF y los abonan. Es decir, que no... Hoy, pensad una cosa, hoy las entidades financieras no hay un problema de liquidez. No, en general, ni ICF ni en ningún sitio, no hay problemas de liquidez. Hay problemas de riesgo, de garantías, de que esto se está poniendo feo y que pues hay que discernir en qué empresas van a sobrevivir y que no. Pero no hay problemas de liquidez. En 2008 había problemas de liquidez, hoy no. Hoy la liquidez no, para las entidades financieras no es un problema. Martí, moltes gràcies a vosaltres. Moltes gràcies. Ricard Heredia, ets qui penso que ets? Alfonso Muñoz, Avals no financia a partir de cantidades, Avalis no financia a partir de cantidades importantes. De 100.000 euros, no. En principio, una cosa es la operativa normal, en la cual hay unas operaciones que o las hace ICF o las hace Avalis, pero para esta situación han creado una línea de préstamos que fondea ICF y que avala Avalis al 100% y que en principio no tiene limitación, o sea, sí que tiene limitación, pero no son estos 100.000 euros, es decir, no está esta limitación. Muchas gracias. ¿Crees que vamos a inflación cuando empiece la recuperación? Hostia, yo ya empiezo, Jaime, por decir que no soy un experto macro. En IEF hay gente que sabe mucho más que yo de esto, pero te doy mi opinión personal a riesgo de meter la pata. Yo creo que vamos a seguir con los tipos de interés bajos durante bastante tiempo y un riesgo de inflación lo vería si hubiese un incremento de demanda muy importante y creo que no se van a dar las condiciones para este incremento de demanda muy importante. Por tanto, yo personalmente, con mis limitaciones, que aquí en la casa en IEF hay gente que sabe mucho más que yo, no lo veo. Montse, moltes gràcies a tu. Neus, moltes gràcies a tu. Sant Maria, bona tarda, moltes gràcies, Jordi. Moltes gràcies. Respecto a la gestión de riesgo de crédito, ¿crees que el factoring y la confirmación son instrumentos que nos pueden mejorar nuestro capital de trabajo? Y para poner un poco de positivismo, ¿identificas algún sector empresarial que pueda estar en mejor posición en el futuro una vez pasada esta crisis? Vale, respondo. Sí, el factoring debe ser, puede ser y debe ser una herramienta para, sin recurso, el factoring sin recurso, para traspasar el riesgo siempre de buenas empresas, siempre de empresas pues, que sean que el factor esté en disposición de clasificar y esté en disposición de comprar ese riesgo. Sí, es un instrumento. Si trabajáis para buenas empresas, para muy buenas empresas, pues esta es una opción de, uno, liberar riesgo y obtener liquidez. Sectores, sí, yo creo que sectores va a haber, es decir, por ejemplo, todo el sector de tecnología, yo creo que bueno, es decir, va a haber y van a haber sectores que van a salir peor que otros, pero yo creo que en general, no sé, hoy hay sectores, todos los sectores que están trabajando ¿no? Que están haciendo algún elemento pues para del que hay gran demanda para sanidad, etcétera, pues son sectores que el problema lo tienen operacionales, cómo dan respuesta a la gran demanda. Entonces, sectores en los cuales
cuando salgamos de esta situación, pues haya un incremento de demanda de sus productos. Por ejemplo, yo creo que ¿no? Se habla mucho del teletrabajo, se habla mucho, pues todo el sector tecnológico, de infraestructura, pues hombre, si realmente la tendencia del teletrabajo pues se confirma, pues todo ese sector de infraestructura, seguridad, networking, debería crecer, ¿no? Hay sectores que lo van a pasar peor y otros que van a pasar de esta crisis con mejor, con menos, que para ellos va a ser menos intensidad. Por tanto, yo no creo que vaya a haber un derrumbe total, ni mucho menos, pero sí que habrá sectores muy afectados. Que vamos a ver si estos sectores, únicamente con las ayudas que hoy están encima de la mesa, son capaces de salir para adelante o tendrán que poner encima de la mesa otras medidas que no vayan tanto en la liquidez, sino que vayan más a ayudar al capital, que vayan más pues, a ayudar al capital. Fijaros que cuando la crisis del 2008, lo que se hizo fue entrar en capital. Entrar en capital. Aquí no se ha llegado, aquí de momento aquí se está abordando la liquidez. Bueno, pues no sé, y esto es lo que decía Cuyita Meva, pero quizás en algunos sectores pues se tendrá que plantear otro tipo de medidas. Ricard, doncs felicitats, espero que estiguis bé. Molt bé, moltes gràcies. Molt bé, doncs moltes gràcies a vosaltres. ¿Quan tarda a recuperarse el té? ¿Cuándo tarda a recuperarse el té? Hostia, aquí me has pillado. ¿Qué es el té? Elena, ¿qué es el té? Cuando el té, el turismo. Ahora lo pillo, Elena, ahora lo pillo. Bueno, aquí yo creo que esto no es un tema tan financiero como psicológico, ¿no? Yo creo que dependerá mucho el turismo irá muy ligado su recuperación a la recuperación que haya o a la evolución del tema sanitario. Es decir, en la medida en que se controle el tema sanitario, salga soluciones vía medicación y tal, pues bueno, va a ir recuperándose, pero sin duda todo el tema de turismo va a ser de los sectores que más van a sufrir. Sí, les ha tocado. Uh -huh. Aquí, hola Jordi, ¿qué son los parámetros que se fijarán para pedir la cantidad óptima de préstamo ICO? Bueno, esto está marcado, yo creo que es un 25% de las ventas o un número de veces. No. Mira que he hecho ICOs, pero aún no me lo he aprendido de memoria. Y te sobreendeudarás para tener liquidez asumiendo la comisión de cancelación en caso de no utilizar la totalidad de préstamo. A ver, yo creo que hay que coger liquidez. Si yo soy, los que me conocen, y estaba por aquí Manuel Cadena, y yo soy un defensor de coger liquidez, porque no sabes lo que puede pasar. Tienes que tener en cuenta que esa liquidez tienes que devolverla en los plazos correspondientes, pero yo creo que hoy nadie tenemos la bola de cristal para saber si de nuestra cartera de clientes voy a tener retrasos de un 10%, de un 15%, de un 50%. O si pasada pues 3 meses, 4 meses, voy a tener pues una enganchada de 100.000 euros, de 200.000 euros o 500.000 euros. Entonces, ante esta situación, lo que sí que os digo es que yo creo que siempre es mejor coger liquidez a priori que no cuando tienes el problema encima, ¿no? Porque ya vas con prisas, ya vas con... Entonces, mi visión es que las empresas deben coger liquidez para pasar esta crisis.
Vale, pues yo creo que ya estamos, ¿eh? Hemos acabado con las preguntas. Pues nada, oye, muchas gracias a todos, muchas gracias a tots. Sí que os dejo esta diapositiva, que me han dicho, oye, posa esta diapositiva para la gente de EFPA, que esto le sirve para la recertificación y tal. Yo ya he hecho un test muy fácil, para que os podáis recertificar. Oye, pues nada, muchas gracias, mucha suerte, mucha gestión y ánimo que esto se tira para adelante, costará, pero se tirará para adelante. Muchas gracias.